Bienvenidos a la estrategia Aprendo en Casa del Ministerio de Educación. El día de hoy, el Colegio Militar Mariscal Domingo Nieto presenta la sesión correspondiente a la semana 26, día 1, del área de comunicación para tercero de secundaria a cargo de la profesora Milagros García Magallanes. El título de la sesión de esta semana es Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes para mejorar. Así es, hoy día damos inicio a la semana de reflexión. Agenda de la semana 26, día 1. Competencia. Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Actividad. Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes y cómo nos hemos sentido aprendiendo. El reto de esta semana será realizar un compromiso personal. Es tiempo de hacer un alto en el camino y apreciar lo recorrido. Así reflexionaremos sobre lo aprendido y cómo lo aprendimos. Esto nos permitirá reconocer qué es lo que ocurrió, qué hemos hecho y a partir de ahora, qué haré. La reflexión de tus aprendizajes implica reconocer tus fortalezas y tus logros con el propósito de plantearte nuevas metas y desafíos para seguir aprendiendo. Así podrás tomar decisiones y asumir compromisos a partir de tus reflexiones. ¿Preparado? Comenzamos. La misión en esta experiencia de aprendizaje es reflexionar sobre lo aprendido y reconocer nuestros logros para celebrarlos. Vamos a leer atentamente lo siguiente. ¿Sabes lo que se experimenta al regresar sobre un camino que antes hemos recorrido? Pues ahora lo vamos a saber. Revisaremos y regresaremos sobre el camino recorrido para tomar nota de lo ocurrido y celebrar nuestros logros, pues siendo consciente de ellos serán nuestros soportes para impulsarnos hacia adelante y seguir aprendiendo. Regresar sobre el camino recorrido implica reconocer cómo te has sentido transitando por él y puedes confirmar lo que habías imaginado encontrar. Sin embargo, también es posible que en el camino eventos inesperados nos sorprendan. Y eso sucede porque cada experiencia es una nueva aventura. Aprendemos algo nuevo, aprendemos de nosotros mismos, aprendemos a reconocer qué es lo que podemos mejorar y cómo tendríamos que hacerlo. A veces nos preocupamos y creemos que no tenemos las respuestas adecuadas, pero en verdad las respuestas están con nosotros. Son nuestros recursos y las formas en que resolvemos y enfrentamos los retos. Esa riqueza la tienes contigo, está en ti. ¿Asumes el desafío de retomar tus pensamientos y los supuestos con los que has recorrido el camino para elaborar tu texto argumentativo? Descubrir qué acciones han contribuido al resultado obtenido para poder utilizarlas en situaciones futuras será muy interesante. Al final de esta experiencia, escribirás un texto donde presentarás tus reflexiones sobre lo encontrado y reconocido al revisar el camino recorrido y tus compromisos para seguir aprendiendo. Entonces, es hora de trabajar. Vamos a leer nuevamente el texto que te presentamos y vamos a responder las siguientes interrogantes. Para ello, recuerda, debes de anotar las preguntas y tus respuestas en tu cuaderno del área de comunicación o en tu portafolio de evidencias. Comenzamos con la primera pregunta. ¿Sabes lo que se experimenta al regresar sobre un camino que antes hemos recorrido? A ver, cierra los ojos un momento y piensa en un viaje o el paso a un lugar al que siempre te gusta ir o tu camino preferido para ir a algún lugar. ¿Cómo te sientes la segunda vez que vas por él? Segunda pregunta. ¿Qué experimentas cuando revisas algo que has vivido? ¿Aprecias de la misma forma lo sucedido? Y por último, ¿cuál crees que sea la diferencia entre la primera vez que vamos por un camino y la segunda oportunidad de recorrerlo? Interesantes las preguntas, entonces vamos a mirar el camino que hemos recorrido. Es posible que al regresar sobre el camino que antes has recorrido, te sientas más confiado porque lo reconoces y recuerdas dónde están los puentes, los valles, las cuestas o zonas empinadas. Ahí
donde posiblemente te faltó el aliento, descansaste y continuaste. De eso se trata. Lo que harás es remirar la ruta que has seguido para identificar dónde el viaje fue placentero y en qué momentos aparecieron complicaciones. Y recordar cómo los enfrentaste, porque es muy probable que necesites utilizar nuevamente esas estrategias en otras situaciones. Esto nos permitirá tomar decisiones y realizar ajustes durante el proceso de aprendizaje. Vamos a recordar. Recordemos cuál fue la situación a la que dimos respuesta escribiendo un texto argumentativo. Mira la imagen. Muy bien. Tomaste noticia de un conflicto entre vecinos originado por la quema de basura en un parque de una comunidad. Un grupo de vecinos, como medida de solución a la acumulación de basura y al peligro que esto ocasiona, decidió quemarla, mientras que otros vecinos manifestaron su desacuerdo frente a esta acción porque el humo, producto de la quema de basura, ingresaba a las casas afectando la salud de las familias. Entonces, para contribuir a solucionar este problema, asumiste el reto de escribir un texto argumentativo de acuerdo a las siguientes características o criterios. Expresar una postura frente a la situación de conflicto, sustentar con argumentos claros tu postura, plantear alguna alternativa frente al conflicto y presentar conclusiones, es decir, medidas que orienten a los vecinos a llegar a una conclusión. Entonces, vamos a observar el camino recorrido para elaborar el texto argumentativo. Lo primero que hicimos fue, muy bien, asumimos nuestra postura, nuestra posición frente al conflicto de nuestro barrio o comunidad. Luego de haber asumido esa posición, escribimos nuestro texto argumentativo. Para ello, para escribir el texto argumentativo, realizamos los siguientes pasos. Primero, leímos el texto para obtener información sobre el tema y otras fuentes también de información. Como segundo paso, generamos ideas y las organizamos. Tercero, elaboramos nuestro plan de escritura, teniendo en cuenta el título, la introducción, cuántos argumentos plantearíamos. Luego, escribimos la primera versión y la revisamos. ¿Y cómo la revisamos? Con ayuda de nuestra lista de cotejo, ¿recuerdas? Luego, al revisar, corregimos los errores que habíamos encontrado para escribir la versión final de nuestro texto y por último, la publicamos y enviamos la evidencia a nuestro profesor. ¿Te das cuenta que el camino recorrido para escribir tu texto argumentativo, publicarlo y difundirlo, es una forma de regresar a revisar lo que hemos realizado, es describir cómo nos hemos sentido? Entonces, te preguntamos, ¿cómo te has sentido en el proceso de elaborar tu texto argumentativo? Vamos a identificar cómo nos fue en cada etapa. Para ello, vamos a responder las siguientes interrogantes. No te olvides de anotarlas en tu cuaderno del área de comunicación o en tu portafolio de evidencias. Primera pregunta. ¿Obtuviste la información suficiente de los textos leídos para redactar tu texto argumentativo? ¿Te fue fácil o difícil formular las primeras ideas sobre el tema de la quema de la basura? Para organizar tus ideas, ¿te apoyaste en el esquema que te presentamos? ¿Te sirvió? ¿La formulación del plan de escritura fue útil? ¿Por qué? ¿Qué acciones realizaste para revisar y corregir tu texto argumentativo? ¿Consideras que fue lo necesario? Al escribir la versión final de tu texto argumentativo, ¿realizaste alguna modificación adicional? ¿Cuál fue? ¿Por qué lo hiciste? Al publicar tu texto argumentativo en el fanzine, ¿tuviste alguna dificultad? ¿Qué opiniones o comentarios obtuviste de las personas a quienes presentaste tu texto argumentativo? En el proceso de escritura es muy probable que encuentres momentos donde las ideas fluyen rápidamente, aparecen las palabras y pronto terminas de escribir un párrafo. Pero también hay otros momentos en los que sentimos que no podemos avanzar, sentimos una suerte de bache, de vacío,
Por eso es importante reconocer los momentos donde me siento cómodo, porque me resulta más fácil escribir, y aquellos donde tengo más dificultad y por lo tanto me genera un sentimiento de rechazo e intranquilidad. A partir de las respuestas a las preguntas anteriores, vamos a completar las siguientes frases. Primera frase: lo que me resulta más fácil es. Segundo, lo que me resulta más difícil al momento de escribir mi texto argumentativo. Tercero, lo que me ayuda a salir de aquellos baches, vacíos o atascos es. Y lo que creo que debo hacer la próxima vez que se me presente un bache, un vacío o un atasco. Responde con total sinceridad. Luego, vamos a completar los siguientes cuadros. Vamos a iniciar con la tabla que identifica aquello que te ha sido más fácil de realizar. Primero, al elaborar tu texto argumentativo, ¿qué te resulta más fácil? Luego, ¿por qué crees que te resulta más fácil? Y por último, las acciones que implementarás para mejorar esta fortaleza, ¿cuáles serán? Y ahora vamos a continuar llenando la tabla con aquella información, con aquellos datos de lo que te resulta más difícil en el momento de redactar tu texto argumentativo. Lo que te resulta más difícil es, ¿por qué crees que te resulta más difícil? ¿Qué acciones debes implementar para enfrentar esa dificultad? Recuerda guardar lo trabajado en tu portafolio de evidencias o en tu cuaderno de comunicación y enviarle la evidencia a tu profesor. Eso sería todo por hoy. Gracias.